Y seguimos en conversación con Jorge Martínez, hablando un poco acerca de las exigencias de la Unión Europea, no solamente para nuestro país, sino también para la región y el impacto también que podrían tener estas exigencias que están haciendo. Jorge, ya hablábamos un poco en líneas generales en el bloque anterior de qué es lo que significa y qué es lo que están pidiendo específicamente. Ahora me gustaría que pudieras explicar también cuál sería el impacto que esto tendría de tener que someterse Paraguay sí o sí por una cuestión comercial a estas exigencias que tiene la Unión Europea. Sí, quiero dar lectura a una parte nomás donde habla del Sí. el capítulo ya, ya acordado entre Mercosur y la Unión Europea, como dije, en 2019 todo el acuerdo de Unión Europea-Mercosur ya fue finiquitado y debería haber pasado a los congresos para que cada uno analizando, ¿verdad? A partir de ahí es como dije también antes, entra un poco en un proceso de pausa y nos encontramos con esta nueva adenda ambiental que sugiere la Unión Europea que se tenga en cuenta como parte del acuerdo. Quiero leer una parte donde hay lo que ya está acordado en el artículo 2 de la parte de comercio y desarrollo sostenible que dice, una parte no aplicará las leyes ambientales y laborales de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o una discriminación injustificable o arbitraria. Entonces, cuando vemos que se presenta esta adenda ambiental, básicamente vemos que salen en contra de los mismos que ya fue para acordado, ¿verdad? Porque mucho de lo que se pregona en la adenda ambiental que la Unión Europea quiere que el Mercosur cumpla, porque en ningún lado también de esta adenda ambiental dice que la Unión Europea va a cumplir. Ellos dicen que tiene su pacto verde y lo que quieren es que básicamente nos sumemos a una adenda y que esa adenda tenga el mismo peso del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Partiendo de esa base, es que hay una desconfianza de lo que fue presentado y las negociaciones tienen que ser en absoluta confianza. A partir de ahí, lo que nosotros podríamos decir es, así como ya repetí también, las normativas. Primero aclarar bien y repetir hasta el cansancio. Las normativas que son utilizadas hoy en Paraguay en materia ambiental, productiva y forestal, de biodiversidad y otras ambientales, como de recursos hídricos y otros tipos, son respetadas por los productores y son cumplidas por los productores. Sumar nuevas legislación o el cumplimiento de legislación extranjera en nuestro territorio podría dar lugar a que inclusive nos encontremos en una circunstancia de cuál tendría un peso legal, y eso es lo que es totalmente, digámosle, incoherente. Por un lado, porque nos quieren exigir que nosotros cumplamos. Por otro lado, digámosle, en materia de reciprocidad, y esto ocurre mucho en la parte de comercio internacional y en relaciones internacionales, normalmente cuando uno exige algo, uno también se somete a eso mismo, ¿verdad? Entonces, si uno exige el cumplimiento de las normativas, si la Unión Europea exige el cumplimiento de las normativas de ellos, el Mercosur debería ser libre de exigir que las normativas del Mercosur también se cumplan en la europea. Ante esas circunstancias es probable que la Unión Europea diga, no, nosotros no podemos cumplir esto. Ellos no tienen la posibilidad de tener bosque de reserva. Ellos no tienen la posibilidad de dejar la mitad de su país con un bosque primario o sin tocar o con una ley de prohibición de cambio de uso de la tierra o deforestación cero, como le llamamos acá, ¿verdad? No hay ningún país de la Unión Europea que tenga la mitad del territorio sin poder utilizarlo, como tiene el caso de Paraguay. Brasil también tiene sus normativas, a pesar de tener todavía, digámosle, números de cambio de uso de la tierra, digámosle, altos. Si uno ve las normativas ambientales que tiene Brasil, o que las tenemos en Paraguay y que las que tiene la Unión Europea, las nuestras son mucho más fuertes, ¿verdad? Donde hay obligaciones de dejar bosque de reserva, 40, 50, 80% en el caso de Brasil en algunas ciudades, en algunos lugares. Entonces, en el caso de Paraguay nos afectaría primeramente por esa contradicción legislativa que podría haber. Por eso evidentemente esto se va a tener que trabajar bastante. Por suerte, como dije, hay un trabajo bastante que están acompañando algunos colegas con la agencia de Cancillería que está liderando este proceso en defensa de los intereses de nuestro país y de todo el país, no solamente del sector productivo, porque finalmente esto le afecta a los industriales, a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, también afecta,
porque finalmente estamos hablando de un tratado de comercio, no solamente de algo productivo. Quizás no toca a nosotros hablar del tema productivo específicamente, pero afecta muchísimas otras cosas más, que son productos que los europeos también van a vendernos a futuro acá y que podría impactar también en la dinámica económica de nuestro país. Entonces, en lo que concierne a la parte productiva, nosotros hoy en día, Europa, ya tenemos un margen de venta, digámosle, a la parte de carne por lo menos, y algunos otros productos agrícolas, donde no es un mercado que compra mucho en el tema de carne, pero podría ser que compre mayor cantidad a futuro. Y viendo las circunstancias productivas, en lo que últimamente le dimos mucho seguimiento fueron las críticas principalmente de Irlanda, que es un país también productor de carne, y Francia, donde fueron los gremios agrícolas que manifestaron su oposición a la firma del acuerdo propiamente, ¿verdad? Y lo que dicen que ellos tienen tantas exigencias de sostenibilidad y que nosotros tenemos unas exigencias de sostenibilidad que son más laxas, o sea, que son más flexibles. Pero en realidad hasta uno le gustaría irse junto a esas sociedades rurales de Francia y de Irlanda y mostrarles las normativas que existen en el Paraguay para que se den cuenta que no es tan así, que ellos tienen muchas restricciones y nosotros podemos hacer lo que queremos en la tierra. Nuestras restricciones de por sí ya nos dan un indicador que, independientemente, aunque uno tenga el 100% de su propiedad, solamente puede producir en la mitad. Ese es el indicador más íntegro que nosotros podamos mostrar, que hay casi un productor está conservando la mitad de su propiedad y solo la mitad produciendo. Entonces, si ese indicador, ¿será que los europeos aceptarían si nosotros como Paraguay le ponemos ese indicador para que ellos lo mantengan? Va a ser muy difícil para ellos. Entonces puede ser sostenible para el Paraguay, es sostenible entre comillas, porque realmente la rentabilidad económica baja mucho por estas circunstancias. Sin embargo, a pesar de eso, los productores siguen manteniendo y siguen produciendo. Y podría darse el caso de ser sostenible en Paraguay, pero no ser sostenible para la Unión Europea. No por eso ellos van a ser los malos de la película en temas ambientales, sino son políticas de sostenibilidad o políticas ambientales que no son las mejores para ellos. Y esa interacción es la que falta probablemente a los efectos de llegar a puntos de común acuerdo, sin necesidad de estar recurriendo a exigencias ambientales, para ser sinceros y decir, señores, tenemos miedo de lo que pueda pasar con nuestro desarrollo agropecuario en nuestro país, que es lo que entendemos hoy ocurre principalmente en algunos países, donde hay un temor de qué pasaría ante el ingreso de la carne paraguaya en mayor cantidad, o sea, no solo la carne paraguaya, era uruguaya, argentina, brasilera, así como otros productos que nosotros podríamos exportar porque nosotros producimos materia prima, ¿verdad? El mismo temor podría haber para los industriales acá, ¿verdad? Ya que los tipos de industria y los niveles de industria europeos podrían desembarcar en cantidad acá que podría peligrar las industrias también del país. Entonces, esa circunstancia de comercio es la que en teoría hoy se está discutiendo y viendo que se llega a puntos de acuerdo, puntos de equilibrio y puntos de común para avanzar en la firma de un acuerdo, pero las exigencias ambientales que están poniendo sobre la mesa o el transpolar el Pacto Verde Europeo a todo lo que es el Mercosur es casi de cumplimiento imposible. Esa es la realidad, porque tenemos nuestras propias políticas ambientales, tenemos nuestros propios tipos de ecosistemas, tenemos nuestra propia biodiversidad que es muy distinta de la que ellos tienen, ¿verdad? En ningún país, voy a poner un ejemplo, en ningún país del Mercosur está permitido la cacería de vida silvestre, ¿verdad? A no ser que sea de una cacería de control, ¿verdad? Sin embargo, por toda Europa uno puede ya cazar vida silvestre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice que hay ciertas políticas que pueden ser correctas para ellos, pero totalmente incorrectas para nosotros, o viceversa. Y ahí uno se sienta sobre la mesa a dialogar y conversar para ver cuáles van a ser esas políticas. Entonces, esperemos que prime finalmente lo que es el comercio internacional también, que prime, digámosle, el diálogo conjunto entre los países para que se llegue a un acuerdo en algún momento, y que los cuidados ambientales van a ser no más luego exigencias que los mercados van a ir poniendo con los consumidores, y se va a trabajar mucho mejor trabajando conjuntamente, ¿verdad? Hay políticas, yo insisto mucho que hay políticas que la Unión Europea
podrían no ser las más convenientes para que quieran dictar cátedra de lo que hacemos acá en nuestros países, así como nosotros podríamos dictar cátedra de políticas ambientales que nosotros sí cumplimos y ellos no los cumplen. Entonces, bajo ese aspecto y bajo ese sentido, ahí es donde los países deberían complementarse, no buscar dividirse, ¿verdad? Pero si hablamos de protección de sus modelos productivos o los sistemas productivos, que probablemente sean más ineficientes, y hay varios que estuvimos en el extranjero y conocemos los modelos que ellos tienen, y realmente sobreviven gracias a que tienen subsidios del Estado. En Paraguay no hay ningún productor que recibe subsidio por producir carne o por producir leche. Entonces ahí las condiciones son distintas. Entonces buscamos siempre la maximización y la productividad. Yo creo que ese es el secreto, ¿verdad? La productividad es la base para el desarrollo sostenible y siempre y cuando seamos eficientes, podemos decir que estamos en un proceso de desarrollo sostenible integrando la parte social, ambiental y económica. Porque si no solamente ponemos cláusulas ambientales y sociales o laborales y nos descuidamos completamente de la economía. Y si no tenemos una rentabilidad, los pilares sociales y ambientales van a terminar cayendo por debajo de lo probablemente que hoy se tenga. Independientemente, aunque haya muchas buenas leyes ambientales o que se persiga objetivos de largo plazo como reducción de emisiones o adaptación al cambio climático, si la economía no se dinamiza y la economía no se mueve, el comercio no funciona, lo otro siente las repercusiones de una economía débil. Por eso que la economía tenemos que potenciar, somos un país que es altamente dependiente de la producción agropecuaria y entonces hay que seguir apuntando en ese sentido, fortaleciendo nuestra cadena de producción. Por suerte hoy tenemos una defensa completamente excelente de lo que está haciendo Cancillería, le está dando participación al sector privado, como ya repetí, ¿verdad? Y los otros países también están en la misma línea, lo que Paraguay también probablemente está exigiendo hoy en día. Y vamos a ver cómo avanzan estas negociaciones. Hay proposición que Paraguay está presentando en diálogo permanente con los demás países del Mercosur. Y seguramente vamos a estar teniendo novedades de lo que va pasando en los próximos meses con respecto a este acuerdo. Haciendo un análisis hipotético y diciendo que la determinación al final salió con que, bueno, se va a tener que cumplir, ¿importa o no importa la postura de los países del Mercosur o específicamente la postura del Paraguay? ¿Cómo le va a impactar eso específicamente a la producción ganadera, al productor de ganado paraguayo? ¿Cómo le va a estar impactando esta serie de exigencias que pone la Unión Europea ahora? Mira, hay una serie de exigencias que nosotros no lo hemos firmado, pero indirectamente nos están pidiendo que cumplamos. O sea, que el exportador, el Pacto Verde dice que hoy no se va a recibir productos que tengan una carga de deforestación asociada a cambio de uso de la tierra, como le solemos decir también acá en Paraguay, desde el año 2020. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde los productores que quieran exportar hoy deben tener una trazabilidad a los efectos de demostrar que cualquier cambio de uso que tuvo en su propiedad fue antes del 2020, no después del 2020, o sea, no en los últimos 3 años. Esto, por ejemplo, ya está vigente, porque es una condición que la Unión Europea puso. Aquel que quiere vender en la Unión Europea tiene que demostrarme esa trazabilidad, ya sea carne, productos, leche, cacao, maní, o sea, todo tipo de producto que uno quiere ingresar en la Unión Europea, no solamente para Paraguay, es para todo el mundo. Entonces, no tenemos todavía acuerdo Unión Europea-Mercosur, tampoco está en vigencia la adenda, pero ellos ya implementan sus propias políticas locales y nosotros consideramos que Paraguay puede cumplir esas políticas. A lo mejor no todos los productores, pero hay gran cantidad de productores que pueden, digámosle, darse el reconocimiento de demostrar que inclusive no tienen ningún tipo de cambio de uso asociado o ningún tipo de deforestación ligado a su producto. Pero, o sea, si hoy vemos la producción de soja, bueno, hoy básicamente tenemos el 100% de la producción de soja no está ligado a ningún tipo de cambio de uso, a ningún tipo de deforestación en el país, ¿verdad? Lo mismo pasa un poco con la producción ganadera. Si bien hay un cambio de uso de la tierra, no todo es de producción ganadera que se exporta a Europa, ¿verdad? Entonces, primero que nada, no puede haber una exigencia de la Unión Europea a nuestros países sin haber un acuerdo de nuestro Congreso. O sea, no puede haber, ni siquiera tenemos todavía el acuerdo firmado de Mercosur con la Unión Europea. Lo que puede haber es condicionantes para vender en Europa,
que es lo que hoy está ocurriendo. Y es lo que hoy también se está trabajando a nivel local, a nivel de gremios, a nivel de gremios productivos, para demostrar la trazabilidad, que lo que uno está produciendo no está ligado al cambio de uso de la tierra previo al 2020, a los efectos de que no tengan ningún inconveniente en exportar su producto. O sea, esto ya se está dando, esto ya se va a implementar y creo que está el plazo hasta el 2024-2025 a los efectos de que cada país pueda demostrar esta circunstancia característica. Pero la implementación de un acuerdo, o sea, la Unión Europea en ningún momento puede obligarnos a nosotros al cumplimiento de estas adendas, más allá de lo que uno quiera venderlo o no a ellos. Sobre productos específicos, hoy funciona su pacto verde y si uno le quiere vender a Europa tiene que adecuarse a sus condiciones, pero es muy distinto que sean condiciones de Europa a otras circunstancias muy distintas de que la adoptemos nosotros como algo de aplicación en nuestro país. Yo creo que a ese punto no estaríamos llegando, ya que evidentemente esta adenda ambiental por lo menos choca mucho contra los intereses del país y finalmente seguramente esto va a ser rechazado. O sea, si esto se mantiene tal cual, seguramente va a ser rechazado la adenda. Y acá hay que separar dos cosas. Uno es el acuerdo previamente ya acordado entre Mercosur y Unión Europea, otra cosa es la adenda. La adenda es lo que está en discusión, esta famosa adenda ambiental que le llaman, con las condiciones ambientales, donde se le quiere cargar al Mercosur con condiciones ambientales, pero la Unión Europea no quiere asumir esas condiciones ambientales. ¿Verdad? O sea, ellos dicen, no, nosotros ya cumplimos esto, pero en realidad no los cumplen tampoco tal cual como dice su pacto verde. O sea, si uno comienza a hacer el análisis de los países, hoy en día vemos que hay países que están aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Verdad? Hay países que siguen abriendo fábricas de producción de carbón, ¿verdad? Porque ellos tienen, o sea, generan electricidad y calor, o sea, a través del carbón. ¿Verdad? Muy distinto al nuestro que tenemos completamente hidroeléctricas. Entonces, cuando uno comienza a ver los detalles, se da cuenta que hasta de repente se podría hablar que hay una falsa hipocresía ambiental de ciertos países con respecto a otros, donde nos pintan como los malos. Sin embargo, no somos malos, tenemos indicadores de sostenibilidad muy altos, estamos encaminados en el cumplimiento de lo que es el Acuerdo de París. Sin embargo, ellos están duplicando o triplicando sus emisiones de gases de efecto invernadero y quieren tirar la lupa hacia países como del Mercosur para sacarle un poco la lupa a lo que ellos están teniendo en cuanto a sus compromisos, principalmente de cambio climático y emisiones. Porque hoy en día, así como ya dije recién, es el indicador más grande que están poniendo sobre la lupa. ¿Cómo estás con tus emisiones de gases de efecto invernadero? Paraguay está súper encaminado, disminuyendo. Hay una publicación que está por salir, entendemos, del gobierno, donde dice que la tasa de emisión de metano básicamente bajó un 20%. O sea, que quiere decir que la ganadería está siendo eficiente, se está aumentando todo lo que se puede el hato ganadero y estamos disminuyendo las emisiones de metano, ¿verdad? ¿Cuántos países en el mundo pueden mostrar esa circunstancia que se nos da a nosotros? Entonces, creemos que nosotros estamos encaminados a cumplir el Acuerdo de París, pero no por ello tenemos que estar sumándonos a adendas ambientales que ya son casi extorsivas y de cumplimiento casi desconfiado y con una fiscalización permanente por parte de agentes extranjeros que no pueden ser lo que dicten las normas para la sostenibilidad de Paraguay. Jorge, muchísimas gracias por venir nuevamente, un placer y seguramente vamos a estar más adelante compartiendo contigo nuevamente para ir viendo en qué termina todo este tema. A las órdenes y estamos acá para colaborar y que la audiencia también sepa cuáles son las circunstancias que te dan este acuerdo y en otros temas. Gracias, Jorge.